Bienvenidos a una nueva entrevista para nuestro espacio Spondylus. En este momento vamos a dialogar con Carlos Molina del Pozo, que es justamente un jurista especializado en temas en estudios de integración y justamente el día de ayer fue designado profesor honorario de la Universidad Andina Simón Bolívar y además es profesor emérito de la Universidad de Alcalá de Henares. Así que, Carlos, más bien muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias, encantado. Para nosotros es un gusto, pues, porque además en estos días hemos celebrado este seminario justamente dedicado a mirar el panorama social, político, económico de integración entre la Unión Europea y la CELAC, ¿no?, de los estados de América Latina y del Caribe. Y a propósito de una reciente reunión que hubo, ¿no?, en Bruselas en julio, sobre eso, un poquito, ¿cómo queda el panorama después de esta reunión que se celebró en julio en Bruselas? Bueno, a ver, desde el 2015 no había habido reuniones cumbres y bueno, afortunadamente se ha vuelto a celebrar una cumbre en el mes de julio. En esa cumbre hay que decir lo primero de todo que ha sido por la casualidad temporal de que las presidencias pro tempore por un lado, pues del Mercosur, donde estaba Lula apretando para reunirse porque urge también terminar, supongo que ahora hablaremos también del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y por otro lado la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Aprovechando esa coyuntura, España ha liderado la vuelta a las reuniones cumbre entre jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con la CELAC. Y bueno, en esa reunión todos teníamos enormes esperanzas, enormes expectativas de que iban a salir grandes cosas. Después la realidad no es esa. Han salido cosas, qué duda cabe, pero ha habido algunos pequeños inconvenientes, incluso para la redacción de las conclusiones, donde algún Estado, como Nicaragua, pues no ha querido firmar esas conclusiones, porque el problema que había de fondo era el tema de la guerra de Putin y la invasión rusa a Ucrania. Eso ha llevado a que algunos países no estaban decididos a apoyar la declaración final y otros al final lo han hecho, como Venezuela, por ejemplo, pero Nicaragua se negó y ha sido el único país que no ha firmado la declaración. No obstante, por supuesto que hay una hoja de ruta. Se ha establecido una hoja de ruta que no es poco en las condiciones y circunstancias en las que estamos ahora mismo. Así que no se ha conseguido todo lo que se pretendía, pero sí se ha conseguido poner en marcha de nuevo las cumbres cada 2 años, hacer una hoja de ruta para hasta dentro de unos años para ir haciendo las cosas que se han programado. Y bueno, y luego también pues hay unos fondos muy importantes que la Unión Europea pone en manos también de algunos países de la CELAC para llevar a cabo cuestiones importantes en temas ambientales y en temas de transformación digital o de digitalización, ¿no? Por tanto, yo creo que se ha dado un buen paso, no es la panacea que algunos queríamos, pero creo que marca una ruta que si se cumple podemos ir avanzando mucho más en los próximos años. Justamente algunos de estos temas se han hablado en este seminario, ¿no? Temas de migración, de medio ambiente, tema digital. ¿Cuáles son los factores, o sea, los elementos que ahorita deberían prestar atención todos los países que están involucrados? ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestra atención? Bueno, claro, aquí hay varias perspectivas. Lo único que quizá convenga señalar es que desde el punto de vista de la Unión Europea, a ver, el procedimiento y el proceso de integración más completo que hay en el mundo en este instante, pues es el de la Unión Europea. Entonces un poco sirve de referente para todos los demás procesos. Pese a que, como yo he dicho en privado alguna vez y lo he mantenido estos días, por ejemplo, la Comunidad Andina nació casi a la vez que la Unión Europea o que las comunidades europeas.
Y sin embargo, ¿qué ha pasado para que las comunidades europeas prosperen y llevemos 72 años de integración y aquí se haya intentado enmendar con del Pacto Andino a la Comunidad Andina de Naciones y ni siquiera y haya problemas, pues como que el Tribunal de Justicia, que es uno de los elementos fundamentales para que funcione un proceso de integración, pues ande con las dificultades que tiene que estar financieras, porque algunos países no pagan, no dan. En fin, podríamos hablar de muchas cosas, pero efectivamente lo que la Unión Europea quiere es que no se copie el modelo europeo, porque cada grupo de países, cada procedimiento es distinto y cada uno tiene sus idiosincrasias. En consecuencia, lo que puede hacer es mostrar el modelo, decir, este es un modelo exitoso. Lo que ustedes quieran, tómenlo de este modelo. Lo que no, no lo tomen. Bueno, uno de los temas que en este momento en la Unión Europea está encima de la mesa completamente prioritario es el tema ambiental, es la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea, desde el Acuerdo de París del 2015, también, que por cierto toda la CELAC también firmó y ratificó y lo siguen, somos socios en ese ámbito, pues la Unión Europea tiene, en los años sucesivos, después del 2015, ha aprobado lo que llamamos el Pacto Verde y de ahí pues se ha puesto en marcha todo un desarrollo normativo que se aplica en todos los Estados miembros como derecho prioritario por ser derecho de la integración, derecho de la Unión, y que implica el llegar a 2030 cumpliendo una serie de requisitos que están dentro de los objetivos internacionales marcados por las Naciones Unidas incluso, ¿no? Bueno, eso es una de las prioridades que la Unión Europea exige, digamos, entre comillas, a sus socios, porque es fundamental para toda la humanidad, en definitiva. La otra cuestión es la que he señalado, la digitalización. Vivimos ya en el mundo de la inteligencia artificial, que nos afecta en todos los órdenes, desde las administraciones públicas hasta el más pequeño de los ciudadanos. Por tanto, puesto que eso exige de una adaptación y de una formación de la gente, pues hay un enorme esfuerzo por conseguir avanzar en ese tema. Así que yo creo que esos dos temas son fundamentales y que están en la guía de actuaciones del acuerdo, de las conclusiones del mes de julio de la reunión, ¿no? Y bueno, luego hay también temas importantes, el tema de la inmigración, como tú has señalado, es otro tema importantísimo. Aquí tenéis problemas de inmigración, en todos los países de la CELAC prácticamente hay algún problema de inmigración, en Europa también lo tenemos y es necesario resolverlo. Y para la integración euro-latinoamericana, en definitiva, para lograr que al menos la relación migratoria entre Europa y América Latina sea algo más fácil y mejor para la ciudadanía, existen los acuerdos y existe el plano negociador. En eso están también empeñados los ministros, que antes de la siguiente cumbre se van a seguir reuniendo con carácter semestral para ir avanzando en lo que son pues, la exigencia de visados, la eliminación de esos visados, el encontrar mejores condiciones a las personas que llegan y hacerles pues, sus contratos laborales para que cuando lleguen al país tengan las mismas condiciones que tienen los ciudadanos de un lado o del otro. Es decir, que tiene que ser, porque me vas a permitir que diga una cosa, hasta ahora las relaciones entre la Unión Europea y la América Latina, llámese CELAC o llámese en general América Latina y Caribe, estaban llevadas a cabo sobre la base de una especie de prioridad, de como dos niveles. Aquí estamos los europeos y aquí están los pobres latinoamericanos que vamos a ver si les ayudamos. Eso se ha acabado. Ese enfoque se ha terminado, porque no es justo tampoco. Por tanto, el plano es de exactamente igualdad. Y en ese plano de igualdad, en la negociación, es como podemos llegar a acuerdos, si no es imposible. Así que, bueno, pues hay muchos temas que pueden estar y que se pueden hacer
pero hace falta tener la perspectiva de la igualdad en la negociación y en los acuerdos, ¿no?, para poder llegar a esos acuerdos. Y justamente, bueno, América Latina está viviendo una serie de, entramos en nuevos gobiernos, vamos a ver hacia dónde se van direccionando. ¿Cómo eso puede influir en ese futuro de integración en América Latina y luego también en integración con la Unión Europea? Pues desgraciadamente, y lo digo con todas sus palabras, desgraciadamente el mundo está asistiendo a un proceso de radicalización en la política, de radicalización hacia pues lo que han sido fracasos en otras épocas históricas demostradas, y que en un mundo globalizado yo pensaba que no se iban más a repetir. Pero empezando por Europa, donde están volviendo los partidos de extrema derecha a ocupar países. Incluso la semana pasada Holanda tuvo elecciones y ganó la extrema derecha. En Italia está gobernando la extrema derecha. En Francia va a gobernar la extrema derecha en breve, cuanto que sean las elecciones y Macron desaparezca, porque va a desaparecer. En España es el tercer partido representado en las Cortes, en el Parlamento. Y así podríamos seguir. En Austria, en Alemania son también la tercera fuerza política. Por tanto, estamos en un momento en el que el extremismo, el populismo, desgraciadamente, está volviendo a la política en primera plano, ¿no? Y eso no es bueno, ni en Europa ni acá. Acá hemos tenido la experiencia de Bolsonaro. Tenemos ahora en Argentina que no se sabe lo que va a pasar. Yo deseo que pase lo mejor y que sea todo maravilloso. Pero esto nos pone un poco en entredicho, para mí, la necesidad de repensar la existencia de los partidos políticos en tanto que representación de la ciudadanía. Creo que hace falta reflexionar sobre el tema de qué papel juegan los partidos políticos en Europa y en América Latina, y quizá darles un nuevo barniz, porque se han habituado al pasado, y lo que hay es que ver las cosas con perspectiva de futuro, para que esos partidos sigan representando a la ciudadanía, y las decisiones se adopten siempre desde un plano democrático, transparente, en fin, con la libertad y con la justicia puesta por delante, cosa que estos partidos no son capaces de llevar adelante. Por tanto, no critico solo a los partidos de extrema derecha, sino en general al sistema de partidos que está anclado en el pasado y que requiere de unas reformas y de unas necesidades de modificación para abordar el futuro. Y yo ahí quiero retornar un poquito al pasado, tomando algo que usted mencionaba ayer. Yo lo fui viendo así como esa transición que vivió España, la España franquista, y luego ya una transición propia dentro de su propio país, pero luego ya el ingreso a la Unión Europea y lo que significó. Siempre había habido una sensación que España no se sentía parte de Europa y luego ya fue parte de Europa. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Incluso con miras a lo que usted ahorita menciona de ya no tenemos que anclarnos en el pasado, sino que mirar. O sea, y creo que es un proceso que nos puede dar luces, ¿no? Exacto. Mira, los procesos de integración está claro, está demostrado que son el signo del futuro. No se puede ir en el mundo que estamos, totalmente globalizado, donde las decisiones que tú y yo, la conversación que estamos teniendo, ahora mismo ya es posible que la estén viendo en China. No podemos seguir así planteándonos las cosas como hasta ahora se habían planteado. Entonces, evidentemente, para España supuso un paso adelante increíble el proceso de adhesión al sistema de integración europeo. Fue un cambio radical. Es otro país, como yo decía ayer. Se lo digo a mis alumnos en la clase, en facultad, ¿no?
Digo, ustedes no han vivido lo que era antes España. España ha cambiado del 180 grados. No tiene nada que ver el país que vieron sus padres con el que están ustedes viviendo ahora o estamos viviendo ahora. ¿Eso qué es lo que demuestra? Pues demuestra que en un proceso de integración donde todos son iguales, el que más tiene apoya al que menos tiene. Cuando España entró en las comunidades europeas, éramos un país paupérrimo. Necesitamos una cantidad de ayuda, solidaridad, principio vital en el proceso de integración, donde quiera que sea. La solidaridad. Pues por solidaridad Europa nos llenó de dinero para poder proceder a los cambios necesarios de modernización de todo, de la economía, de la política, de todo. Y entonces se ha conseguido con esa inversión de solidaridad que España hoy sea un país que pone dinero para los nuevos países que están entrando paupérrimos. De modo que lo que se trata es de llegar a igualarse por arriba, no por abajo. Y eso es clave en un proceso de integración. Por eso yo estoy diciendo desde hace muchas décadas que en América Latina la integración es la salvación de muchos sistemas de gobierno y de muchos países. Es muy buena la integración. Es el único instrumento jurídico, y lo dije yo esto precisamente aquí en Quito hace ya muchos años, en esta universidad, en el Congreso de Derecho Económico que hubo, pues no sé si fue en el 2006 o 2008, en fin, hace muchos años. Y yo dije, el único instrumento jurídico que hay en nuestras manos para poder resolver la mala globalización que tiene el mundo es la integración. Es el único instrumento jurídico que podemos aplicar para conseguir mejorar la situación que nos comporta la mala globalización. Pero hay una preocupación, porque del otro lado siempre hay procesos de corrupción organizada que hacen complejo el tablero de juego, ¿no? Claro, pero yo diría que es independiente del proceso integrador, ¿no? Es decir, tú puedes llevar adelante un proceso de integración aunque haya malversadores, sinvergüenzas, ladrones que se llevan el dinero público, malos políticos. Tenemos una crisis de liderazgo en el mundo increíble, en Europa y en América Latina. Faltan líderes políticos. Si tú comparas con la década, por ejemplo, de los años 90, fíjate en Europa, estaba Mitterrand en Francia, Helmut Kohl en Alemania, Felipe González en España. Quiero decir, de todos los partidos políticos, de izquierda y de derecha, o países que eran más conservadores como Alemania con Helmut Kohl y más socialistas como Francia con Mitterrand o España con Felipe González. ¿Y qué pasó? Se creó la Unión Europea. ¿Por qué? Porque había una visión distinta, había un objetivo claro de ir a integrar a la ciudadanía. Se crea la ciudadanía de la Unión en Europa. En cambio, ladrones ha habido siempre. Gente de mal hacer, políticos incompetentes, siempre los ha habido en todos los países del mundo. Y por eso yo creo que es indiferente que haya sinvergüenzas que habrán de ser perseguidos por la justicia democrática, enviados a las Cortes de Justicia y condenados debidamente según las leyes que existan en cada país. Y eso es diferente a que haya una voluntad política de llevar a cabo un proceso de integración que tiene que ser beneficioso para el ciudadano, que es el que al final va a sufrirlo o a beneficiarse de él, ¿no? Y para ir cerrando pues, nuestra conversación, sí me gustaría preguntarle qué supuso para usted el ser designado ayer profesor honorario de nuestra universidad. Bueno, pues uno cuando ya está mayor va notando que los amigos
le hacen ciertos reconocimientos, ¿no? Después de toda una vida, 50 años llevo trabajando en el derecho de la integración, en el derecho administrativo y en general en el derecho. Para mí el derecho ha sido siempre fundamental. Y evidentemente, después de tantos años de lucha y tantos sinsabores, porque la vida no es fácil, pues cuando ya vas siendo mayor, te vas dando cuenta de que efectivamente hay gente que, bueno, por amistad, pues reconocen tu trabajo, ¿no? Es muy halagador, es una sensación maravillosa. Como decía ayer uno de los profesores que intervino en la jornada, no recuerdo quién fue, pero dijo algo así como: los homenajes en vida, no cuando te vayas al otro mundo que te den después los homenajes porque no te enteras. En vida, para disfrutarlos. Y eso fue lo que yo hice ayer, disfrutar enormemente. Mi nombramiento como profesor honorario de esta universidad es muy importante, porque yo he trabajado mucho con esta universidad a lo largo de toda mi vida y espero poderlo seguir haciendo, mucho más ahora ya en mi condición además de profesor honorario. Y esto pues se une a otros reconocimientos como doctorados honoris causa por universidades argentinas, Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, la Nacional de Rosario, en fin. No voy ahora a contar aquí mi currículum, pero lo cierto es que todas estas cosas me están dando tiempo a vivirlas y a disfrutarlas, y no es más que fruto de esa amistad que muchas personas tienen. Para mí es el gran honor de que depositen esa amistad conmigo, y no es más que el fruto de haber hecho lo que, como yo dije ayer, lo que me ha encantado toda la vida, lo que he disfrutado toda la vida y con lo que he podido ser feliz a través de mi trabajo. Como usted lo dijo, ¿no? Vivir a tope, ¿no? Y para eso, efectivamente, la vida tiene que ser vivida a tope, porque es corta, es muy corta y es maravillosa. Cuando uno la vive intensamente, con profundidad, se te hace todavía más corta. Y esa es la pena, pero vale la pena, valga la redundancia, vivirla con esa intensidad, porque al final, de verdad, lo que te quedan son los recuerdos que no son nostalgia, que son actividades de tu ser, actividades de tus años en esta tierra, y que, lógicamente, pues si los has disfrutado viviéndola a tope, pues está claro que te queda eso, y eso es muy satisfactorio, se lo garantizo. Carlos, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un gusto, un placer, y gracias también por las huellas que se va dejando en este camino de integración, y vamos a ver qué pasa. Pues nada, muchísimas gracias, mucho ánimo, sobre todo a la gente joven, que son los que tienen que seguir pensando y reflexionando ese futuro, ¿no? Hay que pensar en que tienen que ser personas que tengan todo el apoyo de la gente mayor. Yo lo dije ayer también, siempre me he dejado llevar de lo que me decían la gente mayor, mis maestros, siempre. Y eso es quizá lo que hoy día yo lo noto en la facultad. Los alumnos siempre siguen a los maestros, siempre confían en la gente mayor, y yo confío mucho en el futuro de esa gente joven. Muchas gracias. Gracias.